Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Les habla el padre Manuel Maza Miquel, jesuita, desde esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, aquí en Santiago de los Caballeros, concretamente desde la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte. En este curso, ¿Quién es Jesús? Estamos leyendo la obra de Thomas Rauch, la vamos comentando como podemos y aprendiendo de este gran profesor que durante años se ha dedicado a temas teológicos, temas ecuménicos, un hombre muy respetado y querido por todos sus estudiantes. Siempre animando a otros a entrar en esto, aunque sea venir a la próxima a través de YouTube. No duden en invitar a otros. Desde la clase pasada voy a tomar varias preguntas. Usted entiende que no puedo responder a todo, pero escojo las que me parecen que nos pueden ayudar más. Preguntaban, ¿qué quiere decir Jesús con las palabras adorar al Padre en espíritu y verdad? Espíritu en el Evangelio de Juan muchas veces es el mismo Espíritu Santo, es decir, adorar a Dios respondiendo a su iniciativa, respondiendo a lo que el Espíritu hace nacer en nosotros. No tanto lo que nosotros queremos sacar de Dios, sino responder a lo que Dios nos propone a nosotros. El Espíritu en el Evangelio de Juan, si recuerda el capítulo 3 de Jesús hablando con Nicodemo, el Espíritu es fuente de libertad. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Es origen de crecimiento, de vida verdadera. El Espíritu en el Evangelio de Juan pareciera presentarnos a Jesús y ayudarnos a creer en Jesús. En los capítulos que Juan dedica a la última cena, los discursos de la última cena, hay pasajes muy importantes donde Jesús dice, el Espíritu les llevará a la verdad completa. Nunca habla de su cuenta, habla de lo que ha escuchado, como si el Espíritu en Juan, en el Evangelio de Juan, fuera uno que escucha el diálogo del Padre y el Hijo, y de eso es lo que habla. Yo lo entiendo, esto ya es Manuel Maza, como si el Espíritu nos ayudara a entrar en esa unión que es la Trinidad, en esa comunión que es la Trinidad, muy particularmente en la actitud del Padre hacia el Hijo y la respuesta del Hijo hacia el Padre. El Espíritu la hace nacer en nosotros. Cuando los humanos adoptamos, firmamos papeles. Cuando Dios adopta, nos da su Espíritu, adopta desde adentro. En espíritu y verdad, la verdad en el Evangelio de Juan es fuente de libertad. Recuerden el capítulo 8. Y el concepto de verdad en Juan está ligado a la palabra, está ligado a la luz y a la vida. O sea que adorar al Padre en espíritu y verdad tiene mucho que ver con esa sinceridad de la gente buena que se deja organizar por Dios. La verdad es Jesús mismo. Jesús es la verdad. Es aquel que propone lo que Dios quiere, aquel que no busca su propia gloria, aquel que no viene de su cuenta. En eso consiste adorar en espíritu y verdad. Prácticamente está el Evangelio de Juan entero en esa palabra. Preguntaba a otra persona, háblenos de la vida de Jesús antes de los 30 años. ¿Por qué se habla tan poco de eso? Gracias a Dios se habla poco porque no sabemos nada. Nosotros en realidad empezamos a conocer a Jesús desde que arranca desde el Jordán, desde los días del Jordán, con Juan el Bautista. Lo que sabemos de la vida de Jesús son deducciones de cómo era la vida de un adolescente, de un niño en esa época. Debo decir que en los últimos 50 años se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de cómo era la vida en la Galilea donde vivió Jesús. Se ha avanzado, pero de una manera notable. Si a usted le gusta ese tema, el libro de Pagola, Aproximación Histórica a Jesús, yo pienso que resume los datos más importantes, así como
Wolfgang Trilling hace años hablaba sobre los temas de la historicidad de Jesús. Hoy en día, esa obra de Pagola, que por cierto está gratis en internet, Aproximación histórica a Jesús. Mucha gente, por complacer a personas curiosas, se pone a hablar de todo lo que Jesús hizo y dijo antes de los 30 años. Muchas de esas afirmaciones no tienen ningún fundamento. Y también la iglesia primera tuvo personas que quisieron complacer a los que querían saber, por ejemplo, cómo habrá sido la huida a Egipto. Y por eso se escribieron evangelios de autores dudosos, apócrifos. Por ejemplo, hay un evangelio, creo que de Santiago, etcétera, donde las palmeras se inclinan para que María y José puedan coger dátiles para comer mientras van huyendo a Egipto. Tienen cuentos buenísimos y muy lindos y datos que no hemos recibido por ningún otro lado. La iglesia ha aceptado que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana, y eso no lo sabe nadie, solamente lo sabemos por uno de esos evangelios apócrifos que puede ser que den ese dato como verdad. Resumiendo, no sabemos nada, ¿no? Y los evangelios, los pasajes de Mateo 1 y 2, Lucas 1 y 2, como dice Raymond Brown, puede que contengan muchos elementos históricos, pero lo que encontramos ahí son relatos que pretenden darnos enseñanzas, no pretenden ser reportajes de cómo era la cueva de Belén, etcétera, sino que nos pretenden dar enseñanzas teológicas, lo que debemos de creer acerca de Jesús, el Mesías. Todavía una tercera pregunta que yo me encuentro buenísima: ¿de dónde provenía toda esa idea nueva de Dios, toda esa nueva actitud religiosa que tiene Jesús? Profunda pregunta. Yo pienso que tiene mucho que ver con su relación con aquel a quien él llamaba su padre, su Abba. Esa relación original, íntima, profunda con Dios fue conformando la originalidad de Jesús. Y Jesús fue descubriendo lo que había. Lucas dice, creo que es en el capítulo 2, el niño crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Pues por ahí hay que caminar. En esa relación Jesús fue descubriendo, ¿no? Y llegará a decir, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Esa palabrita, el Hijo, es muy importante, como veremos en alguna de las próximas conferencias. Vamos a tocar ese tema. Gracias por sus preguntas, que siempre leo con mucho interés. ¿Qué sabemos con seguridad sobre el Jesús histórico? Sabemos que fue contemporáneo de Juan el Bautista, que reunió discípulos y entre ellos formó un grupo simbólico de 12. 12 porque 12 fueron las tribus de Israel. Jesús pareciera decir con eso que un nuevo Israel se está conformando alrededor de él. Será uno de los temas que Mateo, el evangelista, adopte. Mateo presenta a la primera comunidad cristiana como el verdadero Israel. La predicación de Jesús, tema de la próxima conferencia, se centró en la proclamación de la venida del reino de Dios. Sabemos eso con sinceridad, con seriedad y con base, ¿no? Conviértanse y crean en la buena noticia. El reino está cerca, dice Marcos en el primer capítulo. Y sabemos también que Jesús fue ejecutado en Jerusalén. En estos días grababa una pequeña intervención para un grupo de jóvenes. ¿Por qué creer en Jesús? Y la muerte de Jesús es de los datos mejor atestiguados sobre su vida. Cuando Tácito habla del emperador Nerón, recuerda que Nerón le echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos. Y él aprovecha para decir que se llaman así por un tal Cristo que murió durante diríamos el periodo de Poncio Pilato, siendo emperador Tiberio, ¿no? Y ese es uno de los datos más interesantes que nosotros tenemos de una historia que no tiene nada que ver con el cristianismo. Es más,
Tácito despreciaba tanto a los cristianos que los introduce con estas palabras. Como a Roma viene todo lo que hay de podrido y de inservible por el mundo, también ha llegado esa gente que se llaman cristianos. O sea que Tácito no era ningún simpatizante de los cristianos. Y ahí encuentra usted ese testimonio. Esto es bueno repetirlo porque es bueno que la gente sepa que Jesús de Nazaret es una figura histórica con evidencias bastante constatables. Otra cosa es qué diga usted sobre Jesús. Ya eso es otro tema. Porque si usted cree que Jesús hizo milagros, que se atrevió a criticar el templo, ya esa es otra temática. Pero Jesús como figura histórica creo que es algo bastante aceptado por personas muy respetables hoy en día, porque ha habido gente que ha tratado de presentar a Jesús como un invento piadoso, cosa que haría inexplicable cantidad de cosas. Un gran estudioso alemán, Tyson, llega a decir que son tantas las evidencias sobre Jesús en el siglo I y II que hubiera hecho falta un grupo de historiadores viajando en el tiempo para dejar las evidencias, porque si no existió y es un cuento, pues óigame, se ve que lo inventaron bien todo ese grupo, ¿no? de historiadores que viajando al pasado dejaron una serie de evidencias, incluyendo esta cita de Tácito que yo le acabo de decir. Igual pudiera haber hablado de Plinio el joven o de Suetonio, por ejemplo. ¿Qué temas sobresalen en la predicación de Juan el Bautista? Una invitación a una profunda conversión. Juan siente que está inminente el juicio de Dios, que nadie puede evitar. Y el bautismo es señal de arrepentimiento. El pueblo debía cambiar su modo de vivir. Y Juan habla de uno con más autoridad que él, que viene detrás de él. Será mayor, bautizará no solo con agua, sino con Espíritu Santo. Así va entrando el Espíritu Santo en los sinópticos. Bright cree que la renovación a la que apuntaba Juan no iba dirigida a un mejoramiento de estructuras existentes, sino a una sustitución. Era algo mucho más radical que una simple reforma. Esto ya es una reflexión mía. Cuando usted piensa en el Jordán, en el bautismo de Juan en el Jordán, es una invitación a sumergirse en el arrepentimiento posible, es dejarse rociar por las aguas que sanan. Si usted piensa en el capítulo 47 de Ezequiel, esas aguas que brotaban del templo, ya en este caso no son las aguas del templo, sino un arrepentimiento posible. Y el bautismo nuestro, bautizar es sumergirse. Lamentablemente, los cristianos católicos no bautizamos por inmersión, nosotros no sumergimos al niño, es muy peligroso. Recientemente acaba de fallecer un niño por ese tipo de bautismo que todavía se practica en algunas iglesias. Pero hay un momento que el agua cubre la cabecita del niño, de la niña, para que quede claro que él participa en la muerte de Jesús y renace a una vida nueva. Muerte al pecado, nacimiento a una vida nueva. Eso está muy bien tratado cuando Jesús habla con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. La posibilidad de un nuevo nacimiento. Y hay gente que vive ese tipo de experiencia. ¿Tenía Jesús un programa bien determinado? Walter Casper sostiene que no había nada planificado. Él va haciendo la voluntad de Dios. Después, él va a dar marcha atrás. Aquí mismo, en Rauch y de nuevo Casper, también van a dar marcha atrás. Dice, todo lo demás lo deja Dios su Padre, con una confianza de niño. La confianza de niño, cierto, pero claramente en Jesús hay una línea que se va a definir por el reino, aunque es cierto que hay una atención al Padre. Mire, no es casualidad que el Evangelio de Marcos, desde su inicio, en el primer capítulo, ya usted ve a Jesús levantándose de madrugada a orar, a orar. Somos una iglesia, como dicen nuestros obispos, que necesita orar más. Necesitamos entrar en la oración y aprender a orar.
Hay centros, por cierto, que ofrecen cursos maravillosos para aprender a orar. Y cuando usted dice no sé orar, usted está orando para que sepa, Pues Jesús aparece en el Evangelio de Marcos, vuelto hacia Dios, para que en esa oración él vaya aprendiendo de qué se trata. ¿Cómo se presenta en los Evangelios a Juan el Bautista? Fue mencionado por Josefo, ese judío que se pasó a los romanos después de la guerra judía, y escribe y habla de Juan el Bautista. Fue una figura muy popular. En los Hechos de los apóstoles van a encontrar personas que solo conocían el bautismo de Juan. Años después de la muerte de Jesús, todavía Juan el Bautista era sumamente importante para muchas personas. Eso ocurre en los sectores populares. Quedan esas figuras que marcaron, ¿no? Mayer dice, Juan Bautista puede ser pariente de Jesús, hijo único de un sacerdote de Jerusalén. Puede ser que haya pasado un tiempo entre los esenios. Estas son conjeturas, pero puede tener una cierta base. Hay temitas de esto que usted puede explorar por su cuenta, sabiendo que usted está sobre un terreno que se mueve, porque eso no sabemos, que tiene cierto parecido, pero no sabemos. Hay un esenio que se llamaba Bannus, que aparece en un libro precioso, creo que está hasta gratis en internet, que se llama La sombra del Galileo. La sombra del Galileo. Es un libro de este Tyson que yo cité, Gerd Tyson, que es un profesor alemán. Gerd Tyson, T-H-E-I-S-S-E-N, Gerd Tyson. Pues este señor tiene esa obrita preciosa, que es un librito como si estuviera conociendo a Jesús en tiempo de Jesús, y entonces va escribiendo lo que va viviendo, y que después de cada capítulo le escribe a un crítico católico qué le parece lo que era escrito. Este libro es un libro viejo, pero como Ratzinger era en ese momento prefecto de la fe, al final de cada capítulo él escribe una carta a un especialista que se llama Ratzinger. Yo creo que Gerd Tyson nunca pensó que Ratzinger llegaría a ser papa, pero ahí está el libro y se lee muy bien. La verdad que es un libro bonito. Tyson es de los hombres que mejor conoce los escritos que nos hablan de la época de Jesús, del contexto histórico de Jesús. Es un virtuoso de esa época, ¿no? Se ha especializado en esa época. Juan Bautista está en la línea de los profetas. Su mensaje no es tanto una buena noticia como una advertencia. Viene un juicio de Dios. Juan Bautista nos provee un marco para entender mejor a Jesús. Un profeta escatológico, es decir, un profeta del final. Como usted vea la palabra escatológico, usted la puede traducir por los tiempos finales, ¿no? Empleó motivos apocalípticos, es decir, pronto se revelará el juicio final de Dios sobre la historia en el que los justos serán reivindicados. Apocalipsis es revelación, pero no es revelación así en general con fines de curiosidad, no. Es revelación para que se manifieste la voluntad de Dios y el proyecto de Dios y se le dé su merecido a todo el que no esté de acuerdo con lo que Dios propone. ¿Qué sabemos sobre Jesús de Nazaret? Rauch dice algo que puede desconcertar a algunas personas. Jesús significa Dios es salvación. Y él va a hablar de cómo esos capítulos de Lucas tienen datos de los cuales sabemos muy poco. Y puede ser que sea una afirmación teológica basada en una profecía del Antiguo Testamento para afirmar su mesianismo davídico. Es decir, que los evangelios de la infancia no son reportajes. San Jerónimo, que era contemporáneo de San Agustín, Agustín murió en el 430. Jerónimo, que vivió en Palestina, a Jerónimo le enseñaron la cueva del nacimiento, o sea, todo hay que decirlo. Pero los dos primeros capítulos de Lucas, los dos primeros capítulos de Mateo, hay que leerlos como si ellos nos estuvieran diciendo, miren cómo tienen que entender a Jesús. Están llenos de, por ejemplo, todo el relato de los magos, ¿no?
de los cuales aparece siempre en todas las Navidades, en History Channel y otros canales, aparece cuál puede haber sido la supernova que dirigió a los reyes, etc. Todo eso se simplificaría muy fácilmente si usted entiende que Mateo probablemente lo que nos esté queriendo decir es que la estrella de David no está en el cielo, sino en el suelo, ¿no? Que Jesús es el verdadero Mesías. Ese es un tema que usted debiera explorar con la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, la nueva Biblia del pueblo de Dios. Usted pudiera seguirle los pasos a la estrella de David, sobre todo leyendo el libro de los Números, la profecía de Balaam, donde mandan a Balaam a maldecir al pueblo de Israel que viene avanzando por el llano, y Balaam, en lugar de maldecir, bendice y dice: qué linda son las tiendas, qué lindo el pueblo avanzando. Es como un astro de la constelación de David. Entonces, de ahí viene probablemente este relato, este midrash que hace Mateo para presentarnos a Jesús como Mesías. Rausch, usando a Raymond Brown y otros autores, dicen: no podemos verificar la concepción virginal de Jesús. La creemos, sí, Señor, la creemos. El texto de Isaías, la Virgen concebirá y parirá un hijo, almas, la palabra hebrea, puede decir simplemente muchacha joven, mujer joven, y la versión de los 70 la traduce por Párthenos, que a veces significa virgen, pero a veces también significa otras cosas, no necesariamente. Ahora bien, entiéndase bien que tanto Brown como Rausch, como este señor que les habla, estamos muy claros en la concepción virginal en la que creen Mateo y Lucas también, dicho sea de paso, también hay una tradición antiquísima de nuestra iglesia que así fue, o sea, de gente de lo que no hay género de duda. De eso vamos a hablar enseguida. También hubo una tradición, estamos en un curso que tenemos que considerar todas las evidencias de que Jesús hubiera sido un hijo ilegítimo. Fue una de las primeras historias contra el cristianismo. Hubo un autor que se llama Celso, que escribía muy bien, por cierto, contra los cristianos, y a él le responde Justino. Justino, que es un santo, mártir. Justino es uno de los apologetas. Justino escribió defendiendo la verdad del cristianismo. Yo creo que Justino le escribió al emperador Marco Aurelio a ver si lo convencía, y Marco Aurelio no solo no se convenció, sino probablemente organizó la muerte de Justino, ¿no? Justino es mártir, hay que celebrarlo vestido de rojo, pero dejó varios escritos preciosos, este apologeta. Bueno, pues se hizo esa acusación que no tiene ningún tipo de fundamento. Y aprovecho para decir, hay gente que pretendiera decir que Jesús tuvo mujer y la iglesia lo ha ocultado. Mire, si Jesús tuvo mujer, hubiera sido lo más normal en su época y no hubiera habido por qué ocultarlo, y se hubiera sabido, ¿no? O sea que no hay ningún problema con eso, pero no fue así, pues simplemente se hubiera sabido. En el primer capítulo de Marcos aparece la suegra de Pedro, o sea que esa gente no tiene ningún problema con ese tipo de relación, que nosotros después a lo largo de la historia hemos armado todo un lío con eso, ¿no? Bueno, desde la perspectiva histórica, dice Mayer, yo pienso que sí, que lo fueron verdaderamente, dice él, pero fíjense este dato. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y de José y de Salomé. Esa María es la madre de Jesús. Uno diría que sí, ¿no? Una diría que sí, madre de José y de Salomé. Pero fíjense esto. Dice Mateo, también estaban allí observándolo todo algunas mujeres que de Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Y ahora mire Mateo 13. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas, clarito, clarito. O sea, María, la madre de Jesús, es la madre de Santiago, José, Simón y Judas. Y sus hermanas están entre nosotros, etc. Pero fíjense esto que les voy a mostrar. Si la María que está delante de la cruz
es la madre de Jesús y es la misma persona que es madre de Santiago y José. ¿Tiene sentido identificarla como madre de Santiago y José teniendo delante a Jesús crucificado? Oye, eso no tiene sentido. Ahora, no nos quedemos en eso porque por ahí no va a salir nada. Raymond Brown sostenía que a partir de la escritura se puede argumentar una y otra posición, que esta gente son hermanos o son parientes cercanos de Jesús. Brown creía en Jesús como hijo único de María, como lo hicieron Mateo y Lucas, y lo creía así apoyándose en una tradición antiquísima de la iglesia. Y déjeme decirle de paso que estas cosas parecieran cuenticos, no señor. Cuando yo hablo de tradición, Pablo habla de tradición en uno de los momentos más solemnes de su carta. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo va a decir: lo que yo les he anunciado a ustedes sobre la resurrección, etcétera, lo he recibido. Pablo no tiene ninguna escritura para decir eso. Lo he recibido, un mensaje oral. Y eso es lo que él les está ahora comunicando a los corintios. Y también debo decirle que cuando los primeros cristianos dejaron de circuncidar, tenían toda la escritura en contra. Ellos son los que deciden a partir de la fe en Jesús que no hay que circuncidarse. No se están basando en ningún escrito, se están basando en su experiencia y en una decisión tomada por ellos a partir de su experiencia y de su fe. ¿Hay evidencia de que Jesús hubiese recibido alguna educación formal? Debió tener algún tipo de formación. Podía discutir, interpretaba la Biblia, discute con escribas y fariseos, sabía leer, tenía un conocimiento del hebreo y aquí debía poder poner griego, del griego. Era un tecton, o sea, un trabajador de la madera. No era simplemente un pobre rural. Jesús tenía una cierta formación. Estudie la relación entre Jesús y Juan Bautista. Bueno, Jesús aparece públicamente poco después de ser bautizado por Juan. Ahí pasó algo. Todo el mundo está de acuerdo que esa fue una experiencia que transformó su vida. Un encuentro significativo. Y los evangelistas parecieran estar incómodos con el bautismo. Les voy a decir por qué. Los evangelistas tardíos, Mateo, Lucas, Juan, porque van a presentarlo en un contexto de oración, dice Lucas. O ya Mateo pone a Juan Bautista: tú eres el que me debes bautizar a mí, o yo. No tiene sentido que yo te bautice a ti, tal. Y Juan mismo, el evangelista, en realidad no menciona el bautismo como tal, o que está todo el contexto, ¿no? ¿Por qué es tan incómodo? Mire, porque se está presentando a Jesús como un pecador más rodeado de pecadores. Ahí no hay ninguna intención de hacer como semblante por humildad. Dice, fue por humildad. No, Jesús reconoce válido ese y se pone en la fila con todo el mundo, ¿no? Y se vería a sí mismo un miembro más del pueblo de Dios. El pecaminoso Israel denunciado por el Bautista. Su presencia en el bautismo fue un signo de su personal apertura al juicio de Dios anunciado por el bautismo y de su solidaridad con su pueblo. A ustedes quisieran tal vez que yo hablara de la conciencia de Jesús, pero es muy difícil a partir de los evangelios, de las cartas de Pablo, etcétera, psicoanalizar al Cristo, pero sí sabemos, yo creo que está claro en la escritura, que él es consciente de tener una relación creciente personal con el Padre. Sí, Señor, que está en una posición singular, vamos a decirlo así. No es todo el mundo que le dice a Dios Abba, no es todo el mundo que dice el Hijo único, ¿no? Todo de eso vamos a hablar más detenidamente en su momento. El propio ministerio público de Jesús surgió como resultado del tiempo que pasó con Juan y sus discípulos. Al principio, Jesús se pone a bautizar y luego Juan mismo va a corregir que Jesús no bautizaba, ¿no? Pero parece que bautizó, ¿no? ¿Qué diferencias se encuentran entre Jesús y Juan Bautista? Claramente Jesús tiene una visión diferente de Dios y de su salvación. En Juan Bautista prevalece la amenaza, en Jesús la buena nueva. En Juan Bautista vemos
que tenía dudas sobre Jesús y su ministerio. Es decir, probablemente Juan esperaba un Mesías diferente. Probablemente Juan quería no sé, un Mesías más a su medida, ¿no? Y hombre honesto que era, le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar otro? Fíjense qué sinceros son los evangelios, ¿eh? Los evangelios no ocultan que Juan tenía dudas sobre Jesús. Los evangelios no ocultan que Juan Bautista bautizó a Jesús de Nazaret, el Mesías. Sí, Señor, lo bautizó con todo lo que eso, toda la problemática que eso causa, ¿no? Entonces Jesús responde así: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Ciegos recobran la vista, cojos caminan, leprosos quedan limpios, sordos oyen, muertos resucitan. Oiga esto, porque esto es un crescendo. Pobres reciben la buena noticia, más importante que todos esos milagros, y dichoso el que no tropieza por mi causa. Ese es el culmen. Es decir, Jesús es consciente de que rompe las expectativas de la gente que se le acerca. Si este curso sirve para algo, ojalá que usted y yo nos demos cuenta que Jesús no cabe en nuestras cajitas, en nuestros moldes, que no le podemos poner a Jesús para que llene nuestro formulario. No cabe en nuestro formulario. La oferta gratuita de salvación, la sorprendente atención a los pobres y Jesús como fuente de tropiezo. Es bueno recordar eso, porque el Dios revelado en Jesús choca con nuestras falsas expectativas. Este es un tema que vale la pena explorar. Si usted es un agente espiritual, si usted es un agente de oración, usted tiene que leer despacio Isaías 45, el pasaje que probablemente haya convertido a Blas Pascal. Tú eres un Dios escondido. Tú eres un Dios escondido. Como el Dios verdadero está escondido para tanta gente que se cree que tiene a Dios amarrado con una soguita, ¿no? O que lo saca de una jaula, como esa gente que vende pollos en la calle, ¿no? Que ya lo saca así por el pescuezo. Aquí está Dios, ¿no? ¿Qué es eso? No, Señor, tú eres un Dios escondido. Tú no cabes en mis esquemas, ¿no? ¿Qué clase de autoridad tuvo Jesús? Esto hoy lo vamos a tocar. La autoridad de Jesús no estaba basada en la ley ni en instituciones. No era la autoridad de una clase sacerdotal, saduceos, etc. Es la autoridad personal. Jesús vivió a un nivel popular. Miren, en los sectores populares no valen los diplomas, ni siquiera la ropa. En los sectores populares, muy rápido, la gente te valora si tú vives lo que hablas. En los sectores populares, si tú eres una persona de palabra, una mujer de palabra, si tú eres solidario, cómo te has comportado tú en los momentos, si tú eres una gente que te ocupa de tu familia, de tu gente, de tus vecinos, si tú piensas en los demás, muy rápidamente no valen diplomas ni recomendaciones, no, de gente grande, ni lo que tú tienes, porque nadie tiene nada. Ahí vale lo personal. Y este era un hombre carismático, profundamente carismático. Vamos a hablar de esto pronto. Este autor, Harrington, considera a Jesús como un maestro de sabiduría. Fue un laico, no era de la tribu de Leví, ¿no? O sea que es una persona que no tiene este contexto religioso sacerdotal, no está en ese marco. Jesús no era un cura, no está en ese marco, ¿no? ¿Confinó o redujo Jesús sus esfuerzos evangelizadores al pueblo de Israel? Es posible que Jesús entendiese el reinado de Dios ejercitado solamente en Israel, el pueblo de Dios, la comunidad religiosa definida por la Torá, el templo y el sacerdocio. El movimiento de Jesús era mucho más amplio, era una alternativa a todo eso, Que ese sería un tema muy interesante ver en la carta a los hebreos, leer la carta a los hebreos y ver en qué consiste el sacerdocio de Jesús. No me puedo meter en eso, pero si a usted le gusta, lea el capítulo 2 y el capítulo 4, en cada uno de ellos, sobre todo del verso 14 para allá, ¿no? 2, 14 y siguiente, y 4, etcétera, 14 y siguiente. Son pasajes muy importantes donde se ve que lo que cuenta en el sacerdocio de Jesús
es la solidaridad, el amor, la entrega, el ser capaz de estar cerca. El sumo sacerdocio de Israel, usted lo ve, no es más que ver todo este aparataje, ¿no? Lo que trata de crear es distancia. El mismo templo, lo que trata de crear son distancia, Jesús va a morir desnudo en un lugar público, en una cruz, cerca de la entrada de Jerusalén. No hay distancias, ¿no? ¿Cómo se relacionó el movimiento de Jesús con la comunidad de Israel y con la iglesia posterior? Es demasiado simple sugerir que Jesús fue sencillamente un predicador itinerante que arrastraba al pueblo hacia sí sin ningún plan objetivo. Ahí viene Rauch, está corrigiendo lo que dijo antes, ¿no? Como que pareciera que no tenía ningún plan. Sí, señor, sí tenía plan. Lo va elaborando claramente, ¿no? A finales de los años 20, Jesús y los fariseos representaban los dos movimientos principales religiosos activos entre los judíos de a pie en Palestina. Jesús era una alternativa, claramente, y era la manera de actuar de Jesús, era una forma deliberada para dar identidad. O sea, Jesús va generando una pertenencia, pero es una pertenencia que viene de adentro. Los que preguntaban en Juan, en espíritu y verdad, si usted lee Lucas o Mateo o Marcos, usted se va a encontrar quién es mi padre, quiénes son mis hermanos, mis familiares, los que cumplen la voluntad de mi Padre. Y esa cercanía irrespetuosa que sale en Mateo 7. En tu nombre hemos predicado, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Apártense de mí, obradores de maldad, que no hacen la voluntad de mi Padre. Eso es lo que está, lo que debe, no es Señor, Señor, no es decirme Señor, Señor, sino hacer la voluntad de mi Padre. Eso está en el final del Sermón del Monte en Mateo 7. Los evangelistas distinguen entre la multitud, otros amigos y seguidores que iban con él, y un grupo íntimo conocido como los 12. Los 12. ¿Qué nuevo giro dio Jesús a la concepción tradicional de la familia? Jesús mismo imaginó una nueva familia, no basada en el clan, en la exclusión, en el parentesco. Nosotros los humanos somos especialistas en excluimos hasta en la pelota, ¿no? O sea, dio un vuelco a los valores y papeles de la familia tradicional, ¿no? Ese fanatismo tonto, los míos, la gente que está en mis ideas, en mi partido, en mi club, en mi pueblito, ¿no? La gente que va, que le gusta, hasta hay gente que se afilia por colmadones, a sentarse a beber cerveza, a jugar dominó ahí, esa es su filiación, ¿no? Y excluyen a un colmado que está a media cuadra más allá, pues son gente antipática, ¿no? ¿Qué nuevo giro dio Jesús a la familia? Previó los conflictos. Dice, si alguno viene donde mí y no odia, en hebreo es amar menos. Mira, ahí tienes un caso de cómo la Biblia no se puede leer al pie de la letra, porque el texto lo que dice es odiar, pero cualquier hebreo entiende que lo que quiere decir es amar menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a su propia vida. No puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Fíjense esto también, cómo Jesús está enseñando esa responsabilidad personal que tenemos todos, que cargar con nuestras limitaciones, como si ellas tuvieran algo que aportar al seguimiento. Las limitaciones bien cargadas ayudan a cargar las limitaciones de los demás. Hay una historia muy linda, si la encuentro a ver si se las mando, de un muchacho que empieza a cargar una cruz muy pesada que dice que recibió del Señor, y el mal espíritu le va diciendo, mira, esta cruz es muy áspera, tú debieras de alisarla, y él la va alisando. Esta cruz está muy grande, y le recorta un poco el palo mayor. Esta cruz está se abre mucho, y así la va. Y cuando llega donde debe ir, Jesús le dice desde lo alto de una pared bastante alta, fulano, recuesta la cruz y sube por ella, es por ahí que se sube. Y entonces el muchacho dice, ay no, yo la alicé, me resbalo, yo la recorté, no llega, yo le quito. Va diciendo todo lo que no puede. Entonces Jesús le dice, mira,
regresa al camino y ayuda a los demás que están cargando sus cruces. Sabe Dios y podrá subir algún día, ¿no? Cada lengua tiene sus propias expresiones. Por eso esto de odiar. Trate de explicarle a un hispano recién llegado de la madre patria que el muchacho colgó los tenis significa que el joven falleció. Eso no pega para nada. He encontrado gente que se queda totalmente perdida ante ese tipo de expresión, y es lo que el caso que tenemos aquí, odiar. ¿Cómo va Jesús a mandar a odiar a su padre? Lo que está queriendo decir en su lengua es amar menos. Hubo parientes de Jesús que pensaron que estaba trastornado, que había perdido el juicio, y trataron de llevárselo a su casa a la fuerza. Eso sale en el Evangelio de Marcos, ¿no? Fueron a hacerse cargo de él, está fuera de sí. Y dicho sea de paso, a veces los cristianos nos comportamos como los familiares de Jesús, que queremos corregirle la plana a Jesucristo, presentándonos como más cuerdos que Jesús, ¿no? Marcos 3:22. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul y por el príncipe de los demonios, expulsa demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo, está dividido, no puede subsistir, ha llegado a su fin. O sea, ustedes me están atacando. Alégrense, ¿no? Ese fue el tipo de ataque que Jesús recibió. No hay que asustarse. A veces la gente se llena de miedo cuando, yo me recuerdo cuando Monseñor Freddy Bretón, al tomar posesión en su discurso, habló de una situación de problemas nacionales, etcétera, de corrupción, también lo mencionó. Hubo gente que salió en la prensa a acabar con Monseñor, ¿no? Como si fuera lo más horrible, ¿no? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Trataban de descalificarlo, como trataron de descalificar a Jesucristo también, por lo que está diciendo. No hay que asustarse por esa cosa. Es más, parece ser un buen signo. Jesús dice: hay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Así trataron a los falsos profetas. Eso está, yo creo que en Lucas 6, por ahí. ¿Cómo se manejaron los familiares? Bueno, pues lo mandaron a llamar, y Jesús lo que hace decir es, mirando en torno, después que le han dicho: tu madre y tus hermanos están allá afuera, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Los que tengan problemas con esto, piensen que la señora que era madre de Jesús aparece en Lucas diciendo: hágase en mí según tu palabra. Y aparece en Juan diciendo: hagan lo que él les diga. Dicho sea de paso, o sea que la mujer estaba clara, ¿no? Entonces, Jesús tiene una manera nueva de entender la familia, ¿no? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? El discipulado expresado con las palabras de akolutei, seguir, caminar detrás de Jesús. Eso tiene mucha tela. O sea que no es cuestión de afiliarse, no, es seguimiento. Y en Mateo aparece: hagan discípulos. En latín traduce: enseñen a todos los pueblos. No es enseñar, es hacer discípulos. Es decir, la enseñanza que se aprende mientras se vive en comunión con otros. Es el resultado de una invitación. Jesús es un tipo de maestro especial que enseña a partir de la convivencia, Nosotros en la parroquia, en la arquidiócesis, en la diócesis, en las asociaciones y movimientos, hay una parte que tiene que ver con la comunidad. Hay cosas que solo la vamos a aprender a partir de la comunidad, y eso no tiene sustituto. No vamos a engañarnos que eso no tiene sustituto. La convivencia, la interacción. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Bueno, él iba proclamando por ciudades y pueblos, anunciando la buena nueva, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, etcétera, María Magdalena, ¿no? Y Juana, mujer de Cusa, esa gente iba con Jesús. Y eso es algo muy original, eso es rarísimo en la época,
que este hombre hubiera permitido que de manera estable un grupo de mujeres caminara con esta gente que iba detrás de Jesús. Eso es algo profundamente sorprendente. Y si usted está meditando los evangelios de Pascua, se va a encontrar con el papel increíble de las mujeres en todos los relatos de resurrección. La llamada de Jesús al discipulado significaba una ruptura radical con el pasado. Ser discípulo de Jesús era algo muy diferente a ser discípulo de los rabinos. No se trataba tanto de contenidos académicos, sino de prácticas: curar enfermos, expulsar demonios, proclamar que el reino ha comenzado. Significaba compartir su vida de servicio y amar a los demás con ese amor de autoentrega. Dejar que otros ocupen los primeros puestos, soportar insultos, etc. Es un camino exigente y eso es lo que quiero comunicar. Los 12 representan un signo escatológico. Y vemos a José abrazando a sus hermanos en Egipto, las 12 tribus. Es un signo de que el final había llegado. Se están reagrupando las 12 tribus de Israel como esperaban, esa expectativa del pueblo, esa expectativa mesiánica, que en los tiempos del Mesías las 12 tribus volverían otra vez a estar vigentes, ¿no? Tuvo razón Alfred Loisy cuando afirmó: Jesús predicó el reino de Dios y lo que vino fue la iglesia. Entendamos, Loisy vivió en una iglesia, hay que decirlo, muy anquilosada, muy cerrada, ¿no? Y él era un gran estudioso de las Escrituras. Entonces él trató de hacer una oposición entre Jesús y la iglesia que él conoció, que era una iglesia un poco estirada y solemne y un poquito petrificada, ¿no? Bueno, llamando a un grupo de discípulos a compartir su propia misión para con Israel y constituyendo a los 12 símbolos de las 12 tribus con un grupo interno, Jesús está estableciendo simbólicamente una comunidad renovada. Eso es la iglesia, ¿no? Era un discipulado de iguales y algunos, como Pedro, tenían una relación más importante. Jesús hasta le cambió el nombre a Pedro, de modo que Loisy tiene base para ser tiene razones, pero en mi opinión no tiene razón. La gente que ha estudiado esto, se puede decir que Jesús realizó un ministerio bautismal, lo acabamos de ver en el Evangelio de Juan, compartió comidas con sus discípulos, etcétera, incluyendo pecadores y publicanos. Había un elemento ahí de fiesta, de celebración, había un ministerio que incluía a otras personas y eso después ha hecho la iglesia. Jesús reunió a sus discípulos en una comunidad con una identidad particular. Y eso no es invento. Sus discípulos compartieron su ministerio en vida de Jesús, en vida de Jesús. La comunidad se caracterizaba por ciertas acciones rituales. Lo reconocieron al partir el pan, por ejemplo. Su institución de los 12 como un núcleo íntimo relaciona a sus seguidores con un Israel renovado. Ese es un tema que desarrolló Mateo, y una comunidad renovada de salvación. O sea que por ahí anda la iglesia, tal vez no una iglesia de mucha solemnidad, de muchas rúbricas, de muchos, diríamos, normas, pero sí una iglesia organizada, una iglesia instituida, ¿no? Se pueden encontrar, dice Harrington, continuidades de creencias, de personal, de prácticas entre el grupo reunido alrededor de Jesús en su ministerio terrenal y el grupo reunido alrededor del Señor resucitado, la iglesia. O sea que respondiendo la pregunta de Loisy, Loisy tuvo un eco tremendo, escribía muy bien, ¿no? Y sufrió mucho. Este era un hombre bien intencionado, ¿no? Que acabó fuera, murió, yo creo que no murió en comunión con la iglesia, ¿no? Bueno, dice Gerald Loffin, la acción de Jesús no está dirigida inmediatamente a la iglesia. Sin embargo, en la medida en que la iglesia pospascal, o sea, esa pospascual, esa asamblea, aunque sea incompleta, ya que la sinagoga está ausente, es el Israel del fin de los tiempos, el Israel escatológico. Se puede y debe afirmar que Jesús apuntó a la fundación de la iglesia en todas sus acciones. Las raíces de la iglesia están en la acción de Jesús durante su vida pública. Y ahora yo quisiera hacer unas reflexiones sobre algunos de los temas que hemos ido tratando. Yo veo todo esto que hemos tratado, se pudiera presentar de esta manera. Jesús generó libertad entre sus seguidores.
¿Cómo entender esto? La libertad es la facultad que nos permite realizar lo que somos en profundidad. Usted va eligiendo lo que usted es, pero usted también va siendo según lo que usted elige. No se pierda, ¿no? El padre alemán, que era un gran profesor, paz descanse, tenía esa frase tan linda. Le decía a sus alumnos: tú lees ratones, serás el ratón. Tú lees leones, serás león, ¿no? O sea, tú te vas escogiendo en lo que eliges, te vas haciendo en lo que eliges, y lo que eres te ayuda a elegir. Pero la libertad es aquello que nos permite realizar nuestra originalidad única e irrepetible. La originalidad es para realizarse en las decisiones. Dicho sea de paso, hay gente tan egoísta que no puede elegir nada, porque nada más se puede elegir el mismo, pero ese es otro tema. La libertad desea, se orienta y pretende el bien, la unidad, lo bello, lo verdadero. La libertad no es decir, libertad es elegir lo que sea. Eso es falso. Eso es falso. La verdadera libertad se orienta al bien, a la vida. Permítame esto. Un hombre y una mujer que deciden que ellos van a tener un hijo, una hija, no le han preguntado si quieren nacer. Ese hijo, esa hija va a nacer porque ha habido una decisión hacia el bien, hacia lo bello, hacia lo verdadero. La libertad de ese hombre y de esa mujer están orientadas hacia la vida y por eso dan vida. Que por cierto, el niño, la niña vive en su vida y llegará a creer en su fe. Le diste vida con tu vida, dale fe con tu fe. Bueno, libertad y originalidad se realizan más allá de sí misma en la comunión. La libertad se realiza escogiendo el bien, la verdad, la belleza, la unidad. Es más libre la persona que ama el bien. Yo he visto monjas en medio de un bombardeo seguir curando muchachos en esos reportajes que ha habido de África. La monja en un hospital y la bombardeando, y esa mujer es libre para enfrentar las bombas y seguir curando, no sale corriendo. Bueno, quien solo puede buscar su interés y beneficio no es libre, pues no puede pretender el bien. Quien siempre necesita hacer lo que le da la gana es esclavo de sus ganas y nunca gana. Quien ha echado raíces en el bien puede servir con su libertad, pues la alegría del mismo bien le sustenta en ese servicio. La alegría le sustenta. Jesús dice, después de lavar los pies, ustedes serán dichosos si hacen esto. La dicha es fruto de la libertad ejercida hacia el bien de otros. Luego de lavarle los pies, dice Jesús a sus discípulos, ustedes saben estas cosas, felices, dichosos si las ponen en práctica. ¿Se ve la relación entre libertad, dicha y práctica? Una comparación. Las hojas secas de los almendros de la capital, hay almendros preciosos, de los más lindos almendros que yo he visto en el Colegio Loyola, en el Colegio Veritas, en el Apostolado, ¿no? Habría que averiguar quién sembró esos almendros. Hay un momento que las hojas secas que van volando se creen que son libres y se ríen del árbol, pero esos son cadáveres que el viento pasea y mece a su antojo. El árbol plantado junto al arroyo vive, desde sus raíces reverdecerá y florecerá, porque tiene vida. Ese es uno de los grandes problemas de la gente joven. ¿Dónde echar raíces? Porque raíces vas a echar, raíces vas a echar. La libertad realiza nuestra originalidad. Cuando somos amados, nuestra originalidad y nuestra libertad crecen. Cuando amamos y somos correspondidas, entonces nuestra originalidad y libertad aumentan y no cesan de crecer, porque una cosa va ligada a la otra. Esa libertad, esa originalidad que pretende a otra libertad y es correspondida, no deja de crecer todo el tiempo. Cuando dos originalidades escogen libremente entrar en una relación permanente, van realizando mutuamente su ser más profundo y aumenta la libertad. Este tipo de relación permite asumir la limitación, la renuncia, la recompensa inmediata. Claro que sí, se quieren mucho y por eso mismo
vieja, tenemos que ahorrar, van a ser el niño, tenemos que ahorrar, vamos a ver si arreglamos una habitación, no podemos salir, no podemos comer fuera, vamos a guardar para poder arreglar la habitación. Esa relación apela a lo que hay de mejor en nosotros. Ante otra originalidad que nos confronta, asumimos, entramos en nosotros mismos, nos hacemos responsables de nuestro ser más profundo, como de un proyecto a largo plazo. Lo hondo de nuestro ser está en éxodo, en proceso. La autoridad no es forzar con poder a una persona a hacer esto o lo otro. Eso es violencia, eso es abuso. Eso no tiene nada que ver con la libertad ni con la autoridad, ¿no? Autoridad es, y este es el centro de lo que quiero comentarles, es la capacidad de apelar a lo que hay de mejor en otra persona. Esa es la autoridad de Jesús y esa es la verdadera autoridad. Mientras más coherente, generosa y leal es la originalidad que nos confronta, más suscita nuestra coherencia, nuestra generosidad y lealtad. Donde hay una persona que vive lo que predica, no necesita predicar al cabo del rato, lo que vive es una prédica y va moviendo a la otra gente. Una originalidad que se comunica por amor es libre, suscita libertad y originalidad. La verdadera libertad que promueve originalidad sucede cuando encuentra a otra originalidad que libremente le corresponde. Las mayores experiencias de libertad realizadora de originalidad ocurren entre los enamorados. No hay nadie más atrevido que la gente enamorada. Desde ese encuentro de originalidad comprometen sus vidas. Por eso el matrimonio es un sacramento, un signo, es un signo, ¿no? Según Jesús, en ese compromiso de la gente que intercambia originalidades está Dios mismo. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Fue Jesús que inventó eso? Fue Jesús que dice lo que Dios unió, es Dios que está ahí, ¿no? Usted nada más ve dos muchachos enamorados, somos usted y yo que nada más vemos eso, pero Jesús miró el corazón de esa gente y se dio cuenta que ahí estaba Dios. Para quien tiene ojos y corazón, el matrimonio es un signo, un sacramento inventado por el Creador y confirmado por el Salvador, que Dios nos da para que descubramos el camino del amor como el único válido en la vida, el único con valor eterno. Y por ahí va la autoridad de Jesús. Jesús se mostró como un hombre que había echado sus raíces en Dios su Padre. Aquella pregunta que hacía tan bonita esa señora, dígame de dónde venía todo eso nuevo que Jesús enseñaba. Este es el secreto. Tenía sus raíces en el Padre y esa relación suscitaba originalidad. Solamente una originalidad como el Padre puede suscitar esa originalidad de Jesús que se expresa en su libertad. Hasta los enemigos de Jesús captaban que Jesús era un hombre libre, que no se dejaba influenciar por nadie, que enseñaba con absoluta franqueza el camino de Dios. Esto es una frase de sus enemigos. La comunidad de discípulos y discípulas fue convocada por la atrayente libertad de Jesús, que generó en ellos su propia libertad para seguirlo, cada cual desde la profundidad de su ser por decisión propia. Esa gente no era muchachito demandado. Esos señores estaban muy claros en lo que querían. Esas mujeres que seguían a Jesús estaban muy claras en lo que estaban buscando y siguieron y sirvieron a Jesús. La frescura y la originalidad liberadora de Jesús entró en conflicto contra la práctica esclavizante de la ley, contra el culto encubridor, falso y excluyente del templo, claro, porque la ley a veces era una excusa para no hacer bien. Es sábado, no se puede actuar, ¿no? Voy para el culto, no puedo tocar a este herido, ¿qué cuento es ese, no? Y el culto encubridor del templo, ¿no? Que lo que hace es esconder la maldad. Ley y templo paralizaban y aprisionaban la libertad y la originalidad de los oyentes de Jesús. Y Jesús criticó la forma de ejercer el poder y la autoridad de los fariseos. Probablemente lo que está en Mateo 23 refleja los conflictos de la primera iglesia con los fariseos. Sí, pero allá hay algo claramente, que aunque Jesús tuvo amigos entre ellos, hay una postura básica de falta de libertad, de falta de originalidad, de falta de responsabilidad. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Curar o hacer el bien? Jesús está apelando a su responsabilidad
cuando hace esa pregunta. Y a veces el templo y la ley quitaban responsabilidad, Señores, qué enseñanza tan grande lo que estamos viviendo. Todo este tema del ron adulterado, qué seriedad hay que tener en las autoridades para inmediatamente hacer algo. El metanol de esa manera mata. O sea, hay gente que aumentan las muertes. Yo he leído que ha habido más de 100 personas que han muerto. Esa es la postura correcta. Somos responsables. Vamos a mirar también otros temas adulterados. Las bancas de apuestas están trayendo un futuro de vida para el pueblo, o están trayendo muerte, o están trayendo miseria, ¿no? Eso es un ron adulterado también, que es un alcohol que mata, una adicción que no permite ahorrar. El ron adulterado acaba rápidamente con la persona, y las bancas de apuestas lentamente acaban con los ahorros de este pueblecito que lo que gana son chelitos, ¿no? Hay que hacer algo también, ¿no? Y no puede ser. Entonces es la responsabilidad, nuestra responsabilidad. ¿Qué nos conviene para nuestros muchachos y nuestras muchachas? ¿Qué música nos conviene? ¿Qué letra nos conviene? ¿Qué cultura nos conviene? Somos responsables, ¿no? Bueno, pues Jesús también criticó la divinización del César, que tantos abusos y violencia justificaba, proponiendo al ser humano como la verdadera imagen de Dios. Volveremos sobre este tema. La autoridad de Jesús suscitaba la responsabilidad más original en sus oyentes, porque cada uno queda remitido al amor de Dios. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Qué te toca a ti? ¿Cuántas veces debo perdonar? Entonces, Pedro se agarra del número 7, que es un número sagrado. Él dice, debo perdonar 7 veces. Y Jesús le dice, no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. Es decir, lo sagrado no es el número, lo sagrado es el perdón. Lo sagrado es el perdón. Y eso hay que tener una relación muy particular con el Padre para descubrir eso. El amor de Dios que Jesús hace presente nos invita a actuar con lo mejor de nosotros mismos hacia los demás. Lo mejor. Con sobras no se hace una iglesia, ni una familia, ni un país. Con segundos platos, no. Lo mejor. Cuando des una fiesta, invita a los que no pueden pagarte. Cuando des una fiesta, en la fiesta de tu vida, en lo mejor de tu vida, mira a ver qué debes invitar, a quién debes invitar con lo mejor de tu vida. La libertad de Jesús se abrió paso por entre las resistencias interesadas de los fariseos, de los sacerdotes, para colocarlos de manera novedosa ante la vida que exige respuestas originales. Con su vida y su prédica, Jesús desencadenó y promovió la libertad de sus oyentes para actuar de manera responsable y creativa. Fíjese cómo él le va a cambiar la pregunta al hombre que lo interroga, ¿no? Dice, ¿a quién me debo acercar? No. ¿Quién me queda cerca? Y Jesús le dice, la pregunta no es aquí, ¿a quién te debes acercar? La pregunta no es quién te queda cerca, la pregunta es ¿a quién te debes acercar? ¿No? ¿De quién te debes hacer prójimo? ¿Del que está en necesidad? La pregunta estaba mal hecha, ¿no? Al maestro de la ley que no sabe quién es su prójimo, ¿cuál de estos 3 fue prójimo? ¿Cuál de estos 3 se acercó al hombre que cayó en manos de salteadores? Nosotros también podemos despertar a la vida diferente desde la originalidad de Jesús. De paso, cada vez que nosotros entramos en un sacramento, participamos en un sacramento, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, un bautizo, una confirmación, un matrimonio, estamos delante de la originalidad de Jesús. Es triste que nos quedemos en el aparataje exterior, que parece más fácil tirar a la NASA un cohete al espacio que una muchacha se casa, que son a veces esfuerzos de logística, de locura, ¿no? Como dicen los italianos, da impazzire, ¿no? O sea que no podemos, y nos perdemos el entrar en contacto con la originalidad de Jesús. La enseñanza de Jesús chocó
contra la cerrazón de los sectores de poder, ¿no? Y estamos hoy en la cuarta conferencia. Bueno, pues la sexta conferencia va a tener que ver con ese choque. Los sumos sacerdotes y los fariseos se preguntaron, ¿qué hacemos? Porque si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Aquel día acordaron matarlo. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, que Jesús era un hombre tan original, tan libre, tan lleno de la libertad que el Padre le daba, que la única manera de suprimir su palabra era suprimirlo a él. Hay gente que, como no hay distancia entre lo que viven y lo que hablan, la única manera de acabar con la palabra es acabando con ellos, porque su vida es una palabra y su palabra daba vida. Entonces, eso va a crear esa rabia, esa hostilidad tan grande que se unen. Gente que estaba dividida, fariseos, saduceos, los herodianos, la gente partidaria de Roma, etc. Toda esa gente va a formar una alianza tremenda para ver cómo acaban con esta palabra que los deja tan mal, que los cuestiona, ¿no? Bueno, durante su vida, Jesús fue dando un sentido a su muerte desde su libertad y originalidad, desde su relación con el Padre. Yo leía una vez en un librito muy bonito, creo que se llamaba La oración de todas las horas, del padre Charles, donde decía, Jesús hizo de su oración una muerte a muchas cosas. En Marcos es claramente, se ve claro que Jesús, a través de la oración que él hace de mañanita, él muere a las falsas expectativas. Pedro viene y dice, todos te buscan. Y Jesús le dice, vamos a otra parte, que yo para eso he salido, le dice Jesús a Pedro. Y viene de orar. Esa oración lo sitúa en la perspectiva correcta. Jesús, a través de su oración, murió a muchas cosas. Y por eso su oración era una muerte, y como veremos, su muerte fue también una oración por todos nosotros. Desde su relación con el Padre, movido por la fuerza del Espíritu que le llevó a adentrarse en todos los desiertos humanos, ¿no? Fue su libertad la que le movió a exponerse como oveja en medio de lobos, gente muy difícil. Jesús estaba con lo mejor que tenía, delante de esa sociedad tan terrible y tan desalmada, ¿no? Desde su relación con el Padre, al avanzar hacia Jerusalén, ahí vemos, dice Lucas, como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús sentía que la cosa se iba complicando. Jesús se emprendió resueltamente. La frase en griego yo creo que tiene que ver con el rostro de Jesús. O sea que Jesús le metió cara al asunto, ¿no? Puso rostro firme, endureció su rostro y echó para allá con libertad, resueltamente al camino de Jerusalén.